A entrevistar hoy a una de las personas que más sabe de medicamentos de nuestra comunidad, un estudioso desde hace muchos años de los riesgos asociados al uso de medicinas y vacunas. Digamos que él y su equipo de investigadores son los médicos de los fármacos, los que controlan y vigilan la seguridad de cada uno de los medicamentos que nos tomamos. Él es el director del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León, un centro desconocido para muchos hasta ahora y del que además tenemos que presumir en nuestra comunidad. Luis Martín Arias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, casi 90.000 personas menores de 60 años están en Castilla y León pendientes de saber si se les inyectará la segunda dosis de AstraZeneca. Usted ha sido crítico con la gestión política y comunicativa sobre esta vacuna. El Gobierno está pendiente del estudio de la Carlos III, donde, por cierto, usted trabajó ya cuando surgió la polémica de las vacas locas. ¿Cuál cree que es la mejor opción de todas las que se están planteando? ¿Segunda dosis AstraZeneca, esperar, vacunar con otro tipo de vacuna? En mi opinión, desde luego, vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca. No veo motivo suficiente para que no se haga. Y no lo digo yo, lo dicen las 17 asociaciones científicas médicas de España, unidas en la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, la FADME, que lo han dicho así, que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca. A los menores de 60 años. Efectivamente, claro, a los que ya se les puso la primera dosis. El último dato que dio usted mismo de las reacciones adversas registradas en nuestra comunidad, en Castilla y León, a principios de abril, era de unas 300 al mes y la mayoría pues con síntomas leves. Ahora que el ritmo de vacunaciones está creciendo considerablemente, ¿estas reacciones van en aumento y los síntomas son los mismos? No, al contrario, han disminuido. Precisamente esta tarde, como iba a venir aquí, hemos hecho una consulta y están llegando menos que hace un mes. Están llegando aproximadamente entre 200 250 al mes. Entonces ha disminuido el ritmo de la vacuna, de la notificación, a pesar de que se vacune más. Pero vamos, esto es algo que no nos sorprende. Los síntomas entiendo que siguen siendo los mismos, ¿no? Claro, es que una cosa es lo que ocurre en la realidad y otra cosa es lo que se nos notifica a nosotros en el centro. Entonces, al principio había mucha preocupación y dado que los ciudadanos pueden notificar también, como saben, porque se les da un papel cuando se les vacuna a través de Internet, pues al principio se nos notificaba todo, ¿no? Había quizás un exceso de celo en notificar. Ahora ya que se está tranquilizando la situación, yo creo, esto es buena señal, nos llega un número más razonable de sospechas porque la mayoría que nos llegan son leves, son fiebre, dolor en el punto de la vacunación y demás. O sea que curiosamente ahora que se está vacunando mucho más, nos llegan menos notificaciones. Entiendo que también quizá las primeras vacunas, los primeros vacunados se observaban mucho más y ante cualquier mínima... Eso es. No solo ellos, los médicos, porque también, claro, notifican los médicos, por supuesto, y demás personal sanitario, pues estaban más atentos. Es decir, la atención que ha habido sobre las vacunas, yo en mis 30 y tantos años de trabajo en farmacovigilancia no la había visto nunca. Esto para nosotros está bien, que se notifique todo. Nosotros siempre decimos que se notifique todo. No nos quejamos por trabajar más. Pero yo creo que la situación ahora pues, responde más a la realidad, ¿no? Se va notificando lo que se debe notificar, lo raro o lo que parezca menos leve y demás. Bueno, quizá hay menos noticias también negativas respecto a la vacuna, ¿no? Que también me imagino que eso influirá. Claro, es que curiosamente nuestro centro está muy influido por lo que sale en los medios. Nosotros a eso le llamamos bola de nieve. Hay una bola de nieve, cuando sale algo en los medios o demás, pues nos llegan más sospechas. Solo tenemos que filtrar, porque a nosotros no nos llega lo que ocurre. Eso debe quedar claro. Nosotros hacemos un trabajo de tamiz, de filtrado, de análisis, y una de las cosas que analizamos es el efecto bola de nieve. Mucha gente que nos está viendo ahora mismo se preguntará, seguramente se lo pregunten a ustedes, sus conocidos, que cuál es la vacuna más eficaz de todas las que están ahora mismo en el mercado, sobre todo después de lo que ocurrió con AstraZeneca y Janssen por los casos de trombo y porque hay países que las han eliminado directamente, como el caso de Dinamarca. ¿Esto no es cuestión de que cuál es mejor o cuál es peor, o sí? No, son cuestiones políticas, totalmente políticas, ajenas a cuestiones científicas o de farmacología o de farmacovigilancia. En mi opinión, y en esto quiero ser categórico, en la situación epidemiológica actual, donde es el riesgo de tener una enfermedad grave con secuelas o morir, todas son aceptables. De hecho, yo me han vacunado con AstraZeneca y estoy esperando que me vacunen con la segunda dosis. Y todas se deben poner cuanto antes. Ahora lo que hay que pedir es que se vacune más rápido aún de lo que se está vacunando
y se vacune cuanto antes a la mayor población posible. Entonces, andar ahora con remilgos de que si una sí, otra no, me parece absurdo. En otra situación epidemiológica, bueno, pues ahí nos podríamos poner ya a comparar, porque ya tenemos datos unas con otras, ¿no? Pero en esta situación epidemiológica, sin duda alguna, vacunarse con cualquiera y cuanto antes. Es curioso, hoy conocíamos un estudio científico que asegura que las vacunas inmunizan más que haber pasado la enfermedad. No sé si coincide con esta teoría. Totalmente. Hay varios estudios que demuestran que la inmunidad inmediata, la inmunidad por anticuerpos, es mayor estando vacunados que habiendo pasado la infección. Y esto es muy buena noticia, es decir, tenemos unas vacunas bastante buenas que nos han sorprendido. De hecho, yo creo que la de Pfizer se puede calificar como un milagro de la ciencia. Hubo un grupo de científicos que dijo que era comparable a la llegada del hombre a la Luna. Es que es así, es que no somos conscientes del milagro que ha sido tener una vacuna tan pronto, con un ensayo clínico con 43.000 participantes. Yo cuando oía en los medios que esto está poco estudiado, no. En la experiencia que yo tengo con medicamentos y con vacunas, nunca había estado tan estudiado como el ensayo de Pfizer con 43.000 pacientes. Y el estudio observacional que se ha hecho, que ha sido un experimento increíble en Israel, que se ha seguido a todo un país entero, científicamente, con un diseño muy bien hecho, y hay 6 millones de personas que han sido estudiadas mientras se vacunaban en Israel. Esto nunca había ocurrido y tampoco habíamos tenido una vacuna que además abre una nueva puerta tecnológica, la tecnología del RNA mensajero, que ya está facilitando nuevos medicamentos para el cáncer, para la resistencia a los antibióticos. Inaugura una nueva era tecnológica y ha sido posible a estas vacunas. Entonces, yo creo que las vacunas son sorprendentemente eficaces y tienen pocos riesgos, muy pocos, comparables a cualquier otra vacuna, como la de la gripe o cualquier otra. Es verdad que, bueno, lo hablábamos antes, estamos contando la vacunación minuto a minuto en directo, los síntomas también, lo cual, bueno, pues puede parecer que las reacciones adversas, bueno, son muy frecuentes con estas vacunas, pero entiendo que son las mismas, ni más ni menos que con otros medicamentos o con otras vacunas. Sí, lo que estamos observando, aquí hay una cosa que hay que comparar, lo que ha ocurrido en el ensayo clínico, que es una situación donde estamos mirándolo todo, y lo que ocurre luego cuando se vacuna, pues en Castilla y León ya más de 1 millón de personas, y en España ya más de 6 millones de personas. Entonces, lo que estamos viendo, y eso es muy importante, es que lo que había ocurrido en el ensayo clínico es más o menos lo que está ocurriendo en proporción de reacciones leves de un tipo, de otro. La única sorpresa que nos hemos llevado, que eso no estaba previsto, ha sido la trombosis trombocitopénica, cuidado, no trombos, esto se ha explicado mal, no son trombos con disminución de plaquetas, que eso sí que no se había identificado en los ensayos clínicos y que se ha identificado con AstraZeneca y Janssen, pero con una incidencia de 1 entre 150.000 vacunados. Quiero decir, la posibilidad de que te toque el gordo de la lotería comprando un décimo es de 1 en 100.000. Sí, está claro. Y ya sabemos lo difícil que jugamos a la lotería por jugar, pero... Entonces, quiero decir que es un riesgo muy bajo y este es el único nuevo así que se ha identificado hasta ahora, y sigue siendo muy inferior al riesgo de adquirir la enfermedad. Con las otras vacunas también se ha identificado, pero eso ya se ha visto en el ensayo clínico, un riesgo que es la anafilaxia, la reacción alérgica, que se ha identificado con la de Pfizer y con la de Moderna y también puede ocurrir. Tiene también un riesgo muy bajo, es decir, que no se crea que porque este riesgo nuevo sea con AstraZeneca, las otras no tienen. También lo tienen, pero en todos los casos muy, muy bajo. A mí me gustaría saber cuáles son los motivos más frecuentes por los que saltan las alarmas en el Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León. ¿Qué tipo de efectos adversos son los más comunes? Bueno, esto puede quedar un poco presuntuoso, pero las alarmas saltan cuando las hacemos saltar nosotros, los investigadores. Porque las notificaciones llegan pues en un número y además de forma indiscriminada. Somos nosotros los investigadores los que tenemos que hacer saltar la alarma. Por eso es muy importante que nuestro centro esté como está en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina, y seamos investigadores, porque no solo recibir sospechas, es analizarlas. Quiero decir, porque es un orgullo para Castilla y León, que hace un año motivamos una intervención del PRAC, muy similar a la que ha ocurrido ahora con AstraZeneca, y salió de aquí, de Castilla y León, por un cáncer raro, que es el sarcoma de Kaposi, por un medicamento que se utiliza en la psoriasis y en la artritis reumatoide y que, gracias a que aquí lo identificamos, lo estudiamos, lo analizamos, se llevó al PRAC y el PRAC ha hecho una modificación en todas las fichas técnicas de toda Europa de estos medicamentos. Y esto para
¿Qué objetivo tiene? Bueno, pues el sarcoma de Kaposi resulta que si se diagnostica a tiempo es reversible, porque es un cáncer del endotelio vascular que si no va a los órganos sólidos y tal, no hay problema. Se retira el medicamento a tiempo y no hay problema. Si no se diagnostica a tiempo, eso puede progresar y ya sería un cáncer complicado, ¿no? Eso se ha identificado aquí, y se ha identificado gracias a un médico que dijo esto es raro, y luego que en la Facultad de Medicina lo hemos analizado. Otra ventaja de estar en la Facultad de Medicina es que yo aquí puedo hablar con libertad, porque yo soy profesor de la Facultad de Medicina, quiero decir. De farmacología. De farmacología, y voy a seguir siéndolo. Independientemente de que sea crítico o no crítico, como decías antes, ¿no? ¿Me está queriendo decir que los centros de farmacovigilancia en otras comunidades autónomas dependen de las instituciones, de los gobiernos regionales, y aquí digamos que hay una dependencia pero hay cierta libertad? Eso es, lo estoy diciendo. Es decir, este modelo ahora mismo solo se mantiene en Cataluña, que funciona muy bien, en el Hospital Valle d'Hebron y en Castilla y León. En las otras comunidades, en mi opinión, y soy crítico también con ello, se ha burocratizado el sistema. Se ha ido a la consejería y allí, bueno, se tramitan las sospechas, sí, se meten en la base de datos y todo lo demás, pero no hay científicos. Alguien nos dice, bueno, es que vosotros tenéis que publicar, sois profesores universitarios. Claro, tenemos que hacer tesis doctorales, hemos hecho tesis doctorales con estos datos y hemos publicado. A nosotros nos beneficia, pero creo que beneficia también a la población y a todo el mundo el que no nos limitemos solo a recoger sospechas, sino que las investiguemos. Sí. Esto es muy importante. En Francia, por ejemplo, se ha mantenido este modelo. Todos los centros están en universidades y en hospitales universitarios. Bueno, pues ojalá siga así. Bueno. ¿Qué medicamentos son los que más quebraderos de cabeza les dan? Todos. 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 No hay uno No. un tipo que sea el que más alertas o alarmas surjan en... Nosotros no recogemos cantidad de reacciones. Eso viene en los prospectos. Cualquiera abre el prospecto y dice, pues hay reacciones que ocurren en uno cada 100 tratamientos, en uno cada 1000, en uno cada 10.000. Eso ya está cuantificado. Nosotros lo que identificamos son nuevos riesgos. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, poco más de 10 años, no se sabía que el ibuprofeno, que es un medicamento de uso común, en ciertas personas y en ciertas condiciones de uso, por ejemplo, dosis de 600 miligramos, que por eso se ha bajado a 400, puede producir infarto de miocardio. Eso ni se nos había ocurrido, pero gracias a que se han notificado y se han comparado casos y demás, pues identificamos un riesgo. La aspirina, después de 100 años, alguien se acordará todavía de esto, se dejó de utilizar en niños, la aspirina infantil, porque produce una patología que puede matar, que tiene una alta letalidad, un 50%, aunque es muy rara, el síndrome de Reye. ¿Y esto cuándo se descubrió? Pues 100 años después. Quiero decir, ¿nosotros vamos a dejar de estudiar estas vacunas ahora? No, las estudiaremos. De hecho, el trabajo que quizás yo esté más orgulloso es uno que hicimos hace poco aquí en la universidad, en el centro, con la vacuna de la gripe, que se ha publicado en Vaccines, una revista muy importante, y lleva muchos años ya utilizándose la vacuna de la gripe. Identificamos un riesgo que puede dar incluso parálisis en 1 de cada 1 millón de vacunados. Es un riesgo pequeñísimo, pero esto con los años es cuando se va estudiando y se van comparando, y a lo mejor dentro de unos años pues decimos la mejor vacuna es la de AstraZeneca. Y puede ser, puede ser, porque la de AstraZeneca produce más inmunidad celular a largo plazo. O no, o es la de Pfizer, como no lo sé. Desde luego es que, bueno, muy interesante desde luego lo que hacen en el Centro de Farmacología, farmacovigilancia, perdón, que insisto, era un centro desconocido para el común de los mortales. Tenemos aquí a 3 tertulianos que seguramente le tengan que hacer alguna pregunta. Sergio. Pues sí, tengo una pregunta, y es que usted acaba de confirmar que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, que todas las vacunas tienen efectos secundarios, y mi pregunta es, ¿por qué justo las 2 vacunas cuyos laboratorios farmacéuticos no han querido especular y no han querido incrementar los precios, son las que están teniendo más denuncias, las que están teniendo, o las que se están relevando más problemas, mientras que las otras 2, la de Moderna y la de Pfizer, con unos precios mucho más elevados, aparentemente no hay casos, aparentemente no hay problemas, y la Unión Europea además decide firmar un contrato en exclusividad con Pfizer, anulando prácticamente a AstraZeneca y anulando a Janssen, cuando Janssen parecía que iba a ser la verdadera solución a esta situación, porque con un solo pinchazo se podía inmunizar. ¿Qué hay detrás? ¿Intereses económicos? ¿Intereses políticos? ¿Realmente por qué
se está haciendo esta campaña contra AstraZeneca y Janssen y esta protección de Pfizer? Bueno, voy a hacer de abogado del diablo. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha salido a defender a AstraZeneca y ha dicho que no se parara en ningún momento de vacunar, que no tenía relación, que no había asociación, lo cual a mí me parece un error. Que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que no había asociación porque la hay. Quiero decir, vamos a ver, esto es como un partido de fútbol donde hay muchos jugadores. Y cada uno hace su juego. La OMS ha hecho su juego defendiendo, creo que exageradamente, en mi opinión, que no había asociación, efectivamente porque es la más barata. La Unión Europea, pues están los intereses de Alemania. Cuidado, no nos olvidemos que esta vacuna es británica y están los conflictos políticos entre Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. O sea, hay intereses políticos, intereses económicos, enfoques diferentes, ideológicos de ver el asunto, pero nosotros no nos tenemos que dejar obnubilar por eso. Eso lo sabemos que es así. Y a veces la explicación de que esto se haya visto más es porque se ha puesto el foco ahí interesadamente y se ve. Pero bueno, pero lo que se ve está. O sea, la pregunta es, aquí se ha puesto el foco por lo que sea, ¿eso está o no está? Y por tanto yo desde el principio fui partidario de que se estudiara que había asociación independientemente de lo que dijera la OMS. Pero todo eso es verdad, pero eso ocurre siempre. Susana. Dos preguntas muy cortitas. Una, con lo que acaba de decir respecto a AstraZeneca, antes ha comentado que recomienda la segunda dosis a quien ya se haya puesto menor de 60 años la primera. ¿Recomienda que se siga vacunando a menores de 60 años nuevos con AstraZeneca? Sí, ya lo he dicho yo. Pero independientemente de que ellos hayan puesto ya la primera dosis, ¿usted seguiría vacunando a Sí, con sí, menores sí, de eso 60 aumenta años? el ritmo de la vacunación. Todas las vacunas, en general, a todos los grupos de población, porque no creo que haya motivos, salvo que a lo mejor no hay un ensayo clínico más con ese grupo de población más representativo y demás. Tenemos el ejemplo del Reino Unido, que han sido millones de personas vacunadas con AstraZeneca. Ahí están los estudios, han hecho unos estudios muy serios, los podemos ver, los podemos estudiar. Yo solo haría una restricción con AstraZeneca, en concreto con AstraZeneca, que es menores de 30 años. Porque ahí en el Reino Unido se ha hecho un estudio muy serio y se ha visto que el riesgo de enfermar gravemente y de morir en menores de 30 años es tan pequeño que nos podemos permitir el lujo de no correr ese otro riesgo. Pero el mayor es de Segunda 30 pregunta, años. sí, un Muy pelín breve. breve, que vamos un poco más de tiempo. Entre los que tienen dudas respecto a las vacunas, usted ha dicho que seguirán investigando, están las posibles secuelas a largo o medio plazo, que no se sabe porque las vacunas son muy recientes. ¿Qué secuelas cree usted que podrían ser esas, si es que pueden existir? En principio no hay datos, ni yo tengo especial preocupación porque el efecto de las vacunas es muy inmediato, se degrada inmediatamente. De hecho, si hay que conservarlas a tan baja temperatura, por lo rápidamente que se degrada a temperatura ambiente el contenido de la vacuna. Es decir, una vez que se inyecta en el cuerpo y hace su función, eso en cuestión de minutos o de poco tiempo se degrada y lo que entra ya en juego es la inmunidad del organismo. Entonces, secuelas por el propio producto de la vacuna, en principio, no son esperables. Santiago. Se ha abierto el debate muy recientemente, hoy mismo casi, sobre la liberación de las vacunas, de las patentes, perdón. Parece ser que todo, en principio, las grandes potencias mundiales están a favor, menos la industria farmacéutica. No sé si desde la ciencia se es partidario de esta liberación de las patentes para que países en desarrollo, países del tercer mundo, pudieran fabricar las vacunas y inmunizar a la población mundial antes, o no servirían, como dicen otros. Bueno, yo, en primer lugar, diría que lo de las potencias, cuidado, porque ahora la potencia es China, y China, que es un país comunista, sus vacunas las fabrican empresas privadas. Y un problema de los medicamentos y de las vacunas es que la enorme inversión que ha hecho Pfizer, es que es increíble la inversión que ha hecho, millones de dólares. Si eso no se rentabiliza, pues nadie lo hará. Nadie lo hará. ¿Por qué no se investigan antibióticos contra las resistencias bacterianas? Pues porque no es rentable. Porque no es rentable. ¿Quién lo hace? Nadie. La alternativa es que no lo haga nadie. Me parece un disparate, esto de las patentes. Yo, desde luego, estoy en contra. Pues Luis Martín Arias, se nos termina el tiempo. Gracias por estar aquí en cuestión de prioridades. Hoy nuestra prioridad era precisamente dar visibilidad a ese centro de farmacovigilancia tan importante que, bueno, hacen un trabajo esencial. Incluso que los usuarios, los ciudadanos pueden ir directamente, lo decía antes, ¿no? Que no hace falta ir a través del médico ni del hospital. Un propio usuario puede notificarlo a través de ustedes. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias a vosotros.